Listo, vamos a seguir leyendo a Wayne Dyer en La felicidad de nuestros hijos y vamos a hacer un breve retrato de un niño creativo. La creatividad es una manera de ver la vida, es una actitud que nos conduce a la realización personal porque nos permite aplicar nuestro propio ser especial en todas nuestras empresas de la vida. El niño creativo no es simplemente el que aprende a tocar el piano a los 4 años, ni muestra un desuso interés por la pintura y muestra un desuso interés por la pintura o por la música clásica. La creatividad no implica precocidad. O sea, es decir, no porque hay muchos niños chiquititos que aprenden instrumentos fáciles. Y eso no quiere decir que fácil, eso no quiere decir que sea más creativo que otro que no tocó ese instrumento a esa edad. No tiene nada que ver. Todos los niños tienen un potencial de creatividad. La medida en que se les permita manifestar ese potencial será el factor que determinará si viven o no una vida creativa. No son los genes, ni los cromosomas, ni los antecedentes familiares, ni tampoco la situación económica. La creatividad no pasa por ninguno de esos elementos. Son tus actitudes hacia los chicos y tu forma de relacionarte con la cualidad única y especial que hay en cada uno lo que contribuye particularmente el factor determinante para ser o no un niño creativo. Mientras que hay muchos niños que pueden crecer con talentos y habilidades especiales que trascienden lo que hagan los padres, el niño creativo, por regla general, no solo se le permite serlo, sino que se le anima a continuar así a lo largo de su vida junto a las personas importantes con quienes se relaciona diariamente. Bueno, entonces vamos a ver aquí una rápida ojeada a la forma de ser de estos niños. Cotidiana, regular, normal, pero a la vez altamente creativa. A los niños creativos les gusta jugar e inventarse juegos nuevos. Parece que disfrutan muchísimo estimulando nuevas reglas e inventándose personajes para que todos los representen. Les encanta hacer preguntas sobre cualquier cosa. Su curiosidad parece no tener límites. Se interesan por todo lo que se encuentran y quieren probar cosas nuevas en vez de temer a lo desconocido. Estos niños son muy felices cuando pueden ser espontáneos e inventar nuevas maneras de divertirse. Disfrutarán con cualquier cosa que se les dé para jugar. Una manguera en el jardín se convierte en un manantial. Una lata vacía es la pelota de un nuevo juego que consiste en patear y arrojar la lata. Una vieja cubierta de coche puede llegar a ser fácilmente un columpio o una rueda para hacer girar por la calle con una muñeca dentro. Una casa en construcción es todo un mundo para explorar. Las maderas, los ladrillos, el mortero y todos los materiales interesantes que hay para conocer y con los que disfrutar por lo que son. La tapa del cubo de la basura puede convertirse en un escudo y dos tablillas clavadas en cruz hacen un sable. Y en un instante tienes a los niños jugando al rey Arturo o al príncipe valiente. Una bobina de hilo de coser con un poco de pintura puede llegar a ser una muñeca. Y con un poco de papel aluminio y vasos de papel, los niños creativos pueden vivir momentos mágicos creándose decoraciones. No necesitan un computador, un radiotransmisor portátil ni un televisor para estar entretenidos. Pueden encontrar entretenimiento en una sábana vieja o en un palo y unas piedras o en un rato habrán montado una tienda. Voy a leer hasta aquí porque está larga esta parte, pero cuando yo leo estas cosas, me acuerdo de un señor que se llama Andrés Stern, que es un músico, conferencista, constructor de instrumentos. Él mantiene un libro que se llama Yo nunca fui a la escuela. Y él nunca fue al colegio. Y él dice que él es un niño de 40 años que nunca paró de jugar. O sea, cuando yo leo las características de los niños creativos, inmediatamente me pienso que en algún punto de la vida nosotros perdemos eso por presiones sociales, porque
nos inventamos que hay que ser de cierta manera para encajar o para tener un trabajo o para vivir una vida exitosa, etcétera. Nos inventamos como unos rótulos. Pero si nosotros seguimos la vida como niños creativos, todo el tiempo jugando, vamos a evolucionar al éxito jugando. No, me acuerdo a lo que consiste ya hacer cosas de adulto, pero en cuestiones de lo creativo. Sí, exacto, pero obviamente el juego no es el mismo cuando tienes 5 años que cuando tienes 30. Pero si uno mantiene esa actitud, esto que dice acá, la curiosidad, que cualquier cosa puede ser entretenida, que de cualquier cosa puedo sacar provecho, como ese entusiasmo por vivir y por conocerlo todo, ¿sí me entiendes? Eso marca la diferencia a ser una persona que va todos los días aburridos a un trabajo X que no quiere hacer, a ser una persona que de pronto puede tener el mismo trabajo, pero va entusiasmado porque le pone mucha más creatividad y juego a la vida. Es como lo primero, yo siempre, estamos leyendo sobre los niños, pero lo primero es que ser nosotros lo que queremos que ellos sean. Los niños creativos preguntan por qué todo el tiempo y se les estimula para que sigan haciéndolo. Confían en los buenos resultados que alcanzarán sin que importe lo que estén haciendo. Si le preguntas a un niño creativo si puede ir en bici a un pueblo a 65 kilómetros de distancia, te dirá, claro, si me dejas, hago la prueba. Los niños creativos saben que tienen dentro de sí un potencial ilimitado y están dispuestos a correr los riesgos necesarios sin temer al fracaso. Confían en sí mismos y esa confianza les surge de aplicarse de una manera única en todo lo que hacen. Harán la prueba de saltar desde el trampolín de los 9 metros sabiendo que les irá todo perfecto. ¿Por qué? Porque en su interior saben que pueden hacerlo. Probarán a saltar desde el borde de la cama hacia la silla a los 18 meses y seguirán intentándolo hasta que les salga bien, a menos que se les diga que eso es demasiado peligroso y que les dé miedo dar pasos gigantes. Trabajarán durante infinidad de horas en la coraza. No. Trabajarán durante infinidad de horas en la carroza de la escuela secundaria para el desfile de un sábado, aportando el diseño de sus características creativas y únicas, y les encantará hacerlo. Se vestirán con ropa de adultos, se maquillarán, hablarán con sus muñecos en el lenguaje de ellas y por lo general probarán cualquier cosa que se les ocurra. Eso es un mito, los niños son así. Pues comprueba lo que digo, que pues todos los niños son creativos y se va muriendo esa creatividad a medida que vamos los adultos interviniendo demasiado. Los niños creativos no saben guardarse sus ideas, en vez de eso las dan a conocer. No han aprendido a ser extremadamente cuidadosos, en cambio están dispuestos a correr riesgos razonables. Están imbuidos en un espíritu interno desde siempre, dispuestos a organizar un día en la playa, un picnic, un partido o una fiesta de cumpleaños. Quieren ir, no quieren pasar toda la vida como espectadores. De hecho, no pueden esperar a que llegue el momento. Todavía no hemos llegado. ¿Cuánto falta para llegar? Y mientras esperan, se inventan juegos y cosas entretenidas para pasar el rato. Miremos las distintas matrículas de los coches según la provincia de donde sean, inventemos canciones nuevas, juguemos a hacer palmas y a ver quién se equivoca antes, hagamos un pulso y, y solo con un dedo, hagamos un pulso y solo con un dedo. Son hacedores, siempre tienen la mente activa y quieren participar en la vida en vez de quedarse viendo cómo pasa. Los niños creativos a menudo prefieren aprender a trabajar a solas. No quieren que se les interrumpa a cada rato. A menudo se les considera excéntricos y se puede cometer el error de catalogarlos de poco meritorios. Si no se les anima y se les estimula, perdón. O sea, se puede, y puede que cometa errores y catalogarlos de poco meritorios si no se les anima y se les estimula.
Muchas veces se le pone el rótulo de alborotadores porque hacen demasiadas preguntas o porque no se sientan dócilmente a hacer todo lo que hace todo el mundo. A un niño creativo se le puede llamar el payaso de la clase o incluso el solitario, pero esas etiquetas las pone casi siempre la gente que no es creativa. O sea, los niños creativos prefieren una variedad de recursos y no un estrecho punto de interés. Les encantan los libros y a los más pequeños les fascina mirar las ilustraciones de los cuentos. También les fascina la mayor parte de lo que ven en la televisión, en especial los anuncios. La música de cualquier clase es un juguete para los niños creativos y muchas veces bailan y harán mímica incluso siendo muy pequeños. Todo lo encuentran interesante, sin prejuicios en cuanto a que sea bueno o malo. Fuera de casa se fijarán en todo, en los pájaros, los gusanos, gatos, flores, perros, la lluvia, la nieve. Todo lo que hay fuera de casa es fascinante para un niño creativo, que nunca estará cansado de curiosear por la naturaleza, descubriendo e inventándose sus propias explicaciones de por qué las cosas les parecen así. Saben jugar con todo. Un palito puede ser una varita mágica, una pistola de láser, una batuta o cualquier cosa que se les ocurra. Un azucarero puede convertirse instantáneamente en una nave espacial o en un sitio donde esconder a los duendes y asustar al hermano pequeño. Por lo general llevan las manos sucias y es difícil mantenerlos limpios y pulcros. Su naturaleza inquieta hace que sean así. A los niños y niñas creativos les encantan los puzzles, o sea, los rompecabezas, los bloquecitos para armar, los laberintos y los juguetes que les estimulen continuamente su mente peculiar, única. Son muy hábiles para resolver cosas cuando se les deja explorarlas y cuando se les da un montón de reglas y normas sobre cómo ha de jugar y cuando no se les dan las normas. Espérate. Son muy hábiles para resolver cosas cuando se les deja explorarlas y cuando no se les da un montón de reglas y normas de cómo hacerlo o de cómo jugar. Les encanta dibujar sus cuadros, inventarse sus historias y jugar creativamente con papeles, engrudo, colores y objetos que podrán considerar un montón de trastos, que podrías considerar que son trastos. De hecho, un montón de trastos para un niño creativo no es un montón de trastos, es un millón de tesoros, el cuerno de la abundancia. Los niños creativos serán perseverantes con los proyectos que encuentren a los que le encuentran interés. Irán a la biblioteca a buscar más información, hablarán con los expertos para aprender más sobre sus nuevos descubrimientos y tal vez incluso se nieguen a hacer tareas de tipo rutinario como contestar a las preguntas del final de cada capítulo. Cuando dan algo, Cuando dan con algo que les interesa, tienen una energía ilimitada, pero no participarán en tareas mundanas que todo el mundo hace tiene que hacer en donde todos tienen que hacer exactamente lo mismo. O si ceden un poco, harán el trabajo con una tarea rutinaria. Les gustan las empresas difíciles, aprender cosas nuevas, pero también necesitan aplicar su propia creatividad en sus proyectos y cuando se les trata como a cualquiera sin atención, se irritan con mucha facilidad ante una ofensa manifiesta. Deja que tu hijo creativo experimente y ensaye sus propias soluciones y tendrás un hijo feliz y entusiasta. Dile al mismo niño que se siente bien recto, que conteste las preguntas y haga simplemente lo que hacen todos y antes de que te des cuenta tendrás un problema entre manos. Bueno, vamos a dar hasta aquí por ahora. Fíjense que esta descripción, yo creo que le estamos describiendo a todos los niños cuando estamos hablando así. Y ya, pues dependiendo de los rasgos de carácter y de personalidad, va cambiando una cosa y otra. Pero yo me atrevo a decir que todos los niños son así. Y somos nosotros con nuestras normas, nuestras reglas, nuestras restricciones, nuestra manera de pensar, nuestro afán de guiarlos y nuestro afán de tener la razón respecto a lo que es bueno y malo, lo que les va quitando a los niños es esa creatividad que traen, que traemos, que traemos todos en realidad. Breve retrato de un niño creativo, todavía estamos en ese apartado, describiendo
como son los niños creativos, que para mí son todos, ¿no? Dice, los jovencitos creativos dejan traslucir sus emociones. Si están enfadados por cómo los tratas, sin duda te enterarás de cómo se sienten. Tal vez no sepan mantener a raya esas emociones en los primeros años, así que gritarán, chillarán y harán mucho escándalo. Pero tú no puedes hacer que se reformen solo porque te gustaría que fuesen diferentes. Son sinceros, no están dispuestos a ser falsos en cuanto a lo que sienten. Son rápidos para mostrar que están enfadados e igualmente rápidos para expresar su amor. Una criatura creativa te abrazará y te hará 1.000.000 de mimos una tarde y te preguntará qué has hecho para merecerte un hijo tan perfecto. Luego, al momento siguiente, te dará un golpe, chillará algunas obscenidades y correrá a llorar en su cuarto. Son únicos. El hecho es que siempre has de tenerlos presentes. Los niños creativos tienen un interior creativo. Piensan, sienten y se comportan de manera única. Esos sentimientos o emociones son precisamente lo que los hace creativos. No pueden moderar sus reacciones emocionales ante las cosas solo porque sería más agradable para ti y para él. Son interiormente sinceros y si se sienten heridos, los verás llorar. Si sienten alegría, verás éxtasis en sus ojos, en sus manos, en sus saltos, en sus sonrisas y en la mirada de amo la vida que desafía cualquier intento de descripción. A los niños creativos muchas veces se les tiene por raros. Les gusta mucho mirar mapas y soñar con lugares lejanos. Se estudian el diccionario y tratan de usar un vocabulario adulto mucho antes de madurar lo bastante para comprender el significado total de lo que dicen. Inventarán nuevas combinaciones de sabores, como espárragos con mantequilla de maní o un sándwich especial Montecristo hecho con plátano, mayonesa y melón sobre pan integral. Les encanta contar historias después de que les hayas leído cuentos y su imaginación creativa puede desatarse si los animas a que se inventen argumentos intrincados e historias maravillosas. Solo necesitan un pequeño estímulo para llegar a narrar complicadísimos y divertidos cuentos infantiles. Si les das libertad para que se muevan en la cocina, pasarán ratos fascinantes inventándose sus propias comidas originales. Enseñarán poner curry y ajo juntos, aunque tú nunca lo hayas combinado antes de esa manera. Pero eso lo harán solo si de vez en cuando tienen la oportunidad. A los niños creativos les gustan las situaciones nuevas y nunca renuncian a experimentar, a menos que se les enseñe a ser renuentes. Si sienten la tentación de pertenecer a una pandilla, si, no sienten la sensación de pertenecer a una pandilla ni formar parte de una multitud. En vez de eso, son capaces de llevarse bien con muchos grupos y subgrupos del vecindario y de la escuela. En un grupo no se quedarán solo con los niños ni solo con las niñas, sino que optarán por jugar con todos. No conocen los prejuicios y su natural deseo de experimentar les anima a conocer a todos y a no prejuzgar a nadie. Mostrarán una madurez notable en la adolescencia, ya que han tenido contacto con muchas ideas y personas, y porque ese mismo contacto les desanima los prejuicios. En consecuencia, se abren ante todos y ante todas las ideas. Viviendo, han aprendido que no hay nada que odiar en nadie y tampoco que temer. Razonable sí, temeroso no. Saben que la mayoría de la gente le teme a lo que no conoce, pero ellos tienen la fortuna de la oportunidad de informarse gracias a la curiosidad y su personalidad desinhibida. Están bien dispuestos a descubrir cualquier cosa. Desde que son muy pequeños hasta la adolescencia son amantes de la vida, con ánimo de aprender y sin miedo de fracasar.
A veces los niños creativos probarán cosas que quizá tú vas a desaprobar, pero han de probarlas para convencerse de que no es lo que quieren en la vida. Sí, probablemente un niño creativo probará un cigarrillo, pero no será miembro de la pandilla de gamberros. En cambio, querrá saber por sí mismo cómo son las cosas, de primera mano, y hasta que no las pruebe no estará satisfecho. Cuando las pruebe y las encuentre desagradables, inapropiadas, demasiado peligrosas o lo que sea, seguramente las dejará solo. Pero los niños creativos experimentarán y harán sus propios juicios sobre lo que está bien y lo que está mal para ellos, basándose en la información y las pautas que tú les des. Y más importante aún, en su propia necesidad de descubrirlo por sí mismos. Si acaso prueben las drogas en algún momento de su vida, si harán algunas cosas que tú desapruebes, y a veces te decepcionarán y también se decepcionarán a sí mismos, pero deben tener la oportunidad de investigar la vida ellos mismos, y que tú no quieras que sea de otra manera no les impide hacerlo. O sea, deben tener la oportunidad de investigar la vida ellos mismos, y que tú no quieras que sea de otra manera no les impedirá hacerlo. Bueno, todavía nos falta un pedacito para seguir describiendo niños creativos. No sé si a algunos les ha pasado, leyendo la descripción de niños creativos, nos recordamos a nosotros mismos siendo más pequeños, siendo adolescentes, con muchas de estas características, que si bien las tuvimos, las hemos tenido o las hemos vivido en algún momento. Los niños creativos aprenderán con el fin de estar informados y por el placer de resolver problemas, tanto o más que por la aprobación o las gratificaciones externas. Si un niño creativo queda fijado en un problema en particular, nada que puedas hacer o decir hará que lo abandone mientras que no le haya encontrado solución. Los niños creativos tienen necesidades internas de descubrir que trascenderán cualquier recompensa externa que se les pueda ofrecer. No les hace falta ni les apetece ser estrellas. De hecho, saben bien cómo están progresando, incluso en los primeros niveles, y muchas veces verán el trato de estrella como algo que necesitan hacer los maestros y no como algo por lo que deban interesarse. ¿Qué será eso de la estrella? El trato de estrella. Bueno. Un niño creativo puede aprender de un conserje, de un guardián de tráfico, de un guardia de tráfico, de una secretaria o de un camarero de cafetería, tanto como de una maestra, y muchas veces lo encontrarás haciéndose amigo de gente así. Un niño creativo está todo el tiempo absorto en sus propios proyectos y, aunque tal vez siga el ritmo lento de enseñanza de su maestro, con frecuencia acudirá a investigar a la biblioteca, progresará a su propio ritmo, sin siquiera decírselo a nadie. Un niño creativo tiene sentido del humor. Los niños así pueden hacerte reír y son buenos para hacer reír a todos. No recurren a payasadas forzadas para ocultar cualquier inseguridad que puedan tener sobre sí mismos. Ni se valen del humor sarcástico ni eligen a otro como centro de sus bromas. Con frecuencia, el niño creativo será la única persona en el grupo dispuesta a defender al que está ausente o a poner fin al chismorreo y al ridículo. No los detienen los fracasos, aunque a menudo los sorprenden. No lo detienen los fracasos, aunque a menudo los sorprenden. Aprenderán muy rápido qué es lo que hace daño y pondrán mucho cuidado en no repetir el mismo error en el próximo intento, cosa que suelen lograr a la vez siguiente gracias a su férrea perseverancia para demostrar que pueden ser cualquier cosa que se propongan. Los niños creativos rescatarán cachorros perdidos, verán virtudes en todo en vez de buscar defectos. Les gusta la competición, pero dan más importancia a sus progresos que a tener que vencer a los demás.
Les gusta la apariencia que tienen y aunque buscan mejorar su aspecto a medida que maduran, no son demasiado críticos consigo mismos. No se ven como demasiado bajos, altos, morenos, blancos, gordos, feos ni flacos. Les gusta el estímulo y la tarea de la autosuperación, pero son lo bastante creativos interiormente para saber que el valor que tienen no surge de cómo aparezcan ante los demás, sino de la cualidad y el contenido de sus acciones y carácter. Encontrarás un niño creativo disfrutando con entretenimientos individuales, como leer, hacer solitarios, salir a correr o aprender a tocar un nuevo instrumento. Aunque sea sociable y gregario, esa llama creativa está siempre encendida en su interior. Le gusta la vida y todo lo que hay en ella. Está dispuesto a probarlo todo, con la condición de que se le permita aplicar su propio ser incomparable en sus empeños. Un niño creativo puede llegar a ser un rebelde ante tus ojos y ante los de las autoridades establecidas, pero independientemente de cómo lo veas, esa llama interior brilla para él, que siempre seguirá y siempre se guiará con esa luz. El niño creativo es un enigma, puede causarte los peores dolores de cabeza, pero también te hará sentir muy orgulloso. Si has visto a tus hijos en esta descripción de cómo viven los niños creativos, no me sorprende. Como ya he dicho al principio de este capítulo, todos los niños son creativos. Depende de ti cultivar y nutrir y educar y animar esos instintos creativos naturales. A medida que leas sobre las maneras típicas en que restringimos la creatividad de nuestros niños y consideres algunas de las estrategias que yo ofrezco para ayudarte a educarlos en la creatividad, ten presente lo que decía de los niños Norman Douglas, particularmente si quieres que sean lo más creativos posibles. Decía, si quieres ver qué pueden hacer los niños, deja de darles cosas. Si quieres ver qué pueden hacer los niños, deja de darles cosas. Bueno, hasta aquí llega como esa descripción tan detallada que hace Wayne Dyer de los niños creativos, que finalmente terminan por ser todos los niños. Todos los niños son así, como vimos acá. Y si hay algo de lo que hemos leído que de pronto no ves en tu niño, no ves en tu niña, tiene más que ver con el carácter, tiene más que ver con el carácter que con otra cosa. Porque de verdad las características de un niño creativo que acabamos de ver acá descritas, fácilmente podemos verlas en cualquier niño, en serio, si nos podemos analizar. Entonces, para la próxima lectura, en el siguiente audio, vamos a tener algunas maneras típicas de interferir con las inclinaciones creativas naturales de nuestros hijos. Entonces ahí vamos a estar ya viéndonos a nosotros en eso que hacemos que muchas veces limita. Y repito, no lo vamos a leer para sentir culpa, para sentirnos mal, sino más bien como para observarnos y corregir. Vamos a ver ahora algunas maneras típicas de interferir con las inclinaciones creativas naturales. Ya estuvimos describiendo cuáles son esas inclinaciones creativas naturales de los niños en los audios anteriores, en donde hacíamos como un retrato de los niños creativos y ya sabemos que todos los niños son creativos. Entonces, ¿cómo interferimos? Evidentemente, tú no te propones interferir de manera deliberada en el crecimiento de la creatividad de tu hijo. Sin embargo, en algunas maneras de interactuar con ellos hacemos precisamente eso. He aquí algunos de los modelos de interacción más típicos que tal vez quieras examinar para ayudarte a frenar ese tipo de interferencias.
Inducir a los niños a depender demasiado de ti y no dejarles que apliquen sus propias soluciones únicas a sus problemas. Criar a los hijos para que sean como todos los demás, para que se conformen, se amolden y eviten ser diferentes. Criarlos para que piensen de formas habituales y que se comparen con todos o con cualquiera cuando se comportan inapropiadamente. Ujú. Quisiera como analizar esas dos. La primera dice que, que lo que hacemos es que los niños dependan demasiado de nosotros en ocasiones y en las interacciones, no solo que veo entre familias, sino yo misma lo he vivido a veces. Mm, Vemos que el niño está tratando de hacer algo, ¿verdad? E inmediatamente entramos a interrumpir lo que está haciendo porque se supone que nosotros sabemos más, ¿sí? Entonces, algo dentro no nos permite tener la paciencia de observar y acompañar a que él resuelva cualquier cosa en la que esté inmerso en ese momento y como que confiar en que lo va a hacer, ¿verdad? Y, y bueno, y la segunda dice criarlos para que sean como todos los demás, que se conformen, que se amolden, que eviten ser diferentes cuando los presionamos para que sean como su hermano, como su hermana, como su vecinito, mira al otro lo que está haciendo y tú no, ¿sí? Son como frases que siempre le quedan a ellos y los desaniman un montón. Otro, em, desalentar las preguntas, ignorando los persistentes porqués y hacerlos callar, diciéndoles que no te interesan sus preguntas. Enseñarles a estar siempre en el lado seguro y evitar los riesgos a toda costa. No tomarte tiempo para estar con tus hijos cada día, no leer, no conversar, no contarles sus preguntas, no contestarles a sus preguntas. Enseñarles a no pisar la raya cuando colorean, escriben, cuentan un cuento, juegan o hacen cualquier cosa. Castigarlos por decir la verdad. Castigarlos por decir la verdad. Qué duro, ahí nos confundimos. Dejar que los niños crean que son comunes y normales y que no tienen grandeza y genio en su interior. Dejar que piensen que no tienen talento. Desanimar la exploración creativa criticando o quitando importancia a los esfuerzos creativos. No darles un modelo de persona que persigue sus propios intereses con entusiasmo y espontaneidad. Enseñar a los niños que no confías en sus opiniones porque son demasiado pequeños para haberse formado cualquier punto de vista válido. Vigilarles constantemente e interferir en sus juegos, imponiéndoles consejos, reglas y restricciones. Tratar a los niños de manera condescendiente, como si fueran inferiores, o emplear una manera demasiado infantil como forma habitual de comunicación. Darles una cantidad excesiva de juguetes y llenarles la vida de caprichos, televisión y demás cosas para mantenerlos ocupados. Asumir la completa responsabilidad de que no se aburran, inventando actividades regularmente para que pasen el tiempo. No darles la oportunidad de estar solos cada vez que lo decidan. Tomar la posición de que los niños están equivocados y los adultos tienen razón en cualquier discusión que se entable en su vida, o tomar siempre una posición en contra de ellos, no dejar que piensen ellos mismos y descubran sus soluciones. Mantenerlos dentro de la casa y bien observados casi todo el tiempo. Forzarles a formar parte de equipos deportivos desde muy temprano y destacar que están aprendiendo para la competencia. Animar a los niños a ser siempre obedientes para complacerte y no para que desarrollen códigos éticos internos que llevarán consigo durante toda la vida. Desanimarlos para que no exploren la vida porque se ensuciará, no les causará problema o porque a ti no te conviene. No elogiarles sus inventos insensatos o sus soluciones únicas a las cosas. Elogiarlos solamente por las recompensas que reciben y no por las actividades. Vaya, has ganado un premio, fantástico, has ganado un trofeo, sensacional, has alcanzado las notas más altas de la clase. O sea, hay que elogiar también como por estar, por participar, por esforzarse, por continuar, por perseverar, por atreverse, por intentarlo, por disfrutarlo, ¿cierto? Poner rótulos a los niños. Tú eres mayor, así que tienes que ser duro. Las niñas no hacen ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí un poco lo que como adultos a veces hacemos de manera, como él lo dice al principio, o sea, uno no se propone interferir en la manera en la que el niño desarrolla su creatividad, pero es que tenemos, estos discursos los tenemos.
los tenemos de una manera inconsciente. Entonces, chévere ser conciencia de esas cosas que estamos haciendo y diciendo para que ellos poco a poco vayan apagando su creatividad. Entonces dice, ten presente que recibes cierto tipo de dividendos virtualmente por todo lo que haces en relación con tus hijos. Procura mirar objetivamente todas las explicaciones que encontrarás a continuación para ver si tal vez tú entrarías en alguna de ellas. Una vez que entiendas lo que obtienes al desanimar la creatividad en tus hijos, tal vez te sientas más inclinado a recurrir a alguna de las estrategias para ayudarlos a ser más creativos en todos los estratos de su crecimiento. Debes comprender el porqué de tu comportamiento hacia tus hijos antes de que puedas utilizar el cómo para brindarles cambios positivos. Eso está interesante. Lo voy a leer de nuevo. Debes comprender el porqué de tu comportamiento hacia tus hijos antes de que puedas utilizar el cómo y así brindarles cambios positivos. De la misma manera en que tus hijos preguntan por qué y tratan de alcanzar un firme dominio en la manera de hacer las cosas, también tú debes preguntarte un por qué bien grande. Y hay aquí algunos de los dividendos que tal vez te den las respuestas. 1. Quizá hayas descubierto que en realidad es mucho más fácil educar a los hijos de manera que sus aspiraciones creativas puedan reducirse al mínimo. Un niño que haga las cosas a su manera única es mucho más difícil de controlar y tal vez sea el control lo que tú persigues en tus hijos. Si los dejas que piensen por sí mismos, empezarán a cuestionar algunas de tus creencias arraigadas. Resulta más fácil hacer que hagan obedientemente lo que les dices que tener que ocuparte de que cada niño sea su propio ser único. 2. Responder preguntas todo el tiempo puede ser molesto, particularmente cuando tu niño de 3 o 4 años pregunta por qué virtualmente ante todo lo que ve. Al decirles que dejen de hacer tantas preguntas, puedes quitártelos de encima y no tener que admitir que no conoces las respuestas de muchas de sus preguntas. 3. Quizás sientas que educar críos creativos es demasiada carga física para ti. Los niños creativos están llenos de energía y quieren saberlo todo y probarlo todo. Tal vez te encuentres cansado y no quieras permitirles que persigan sus propios intereses, ya que no parecen cansarse nunca. Así que en vez de dejarlos que persigan esos intereses sin ti, quizá estés simplemente desanimándoles de que sean tan bulliciosos contigo. Eso te evita tener que reunir energías que no pareces tener. Y también los aquieta temporalmente. En vez de cambiar tú, si no puedes seguirle el ritmo, simplemente los fuerzas a que frenen y dejen de ser tan inquisitivos. A lo mejor también te dices que no tienes el tiempo necesario para educarlos en la creatividad. 4. Tal vez te digas a ti mismo, no quiero que mis hijos sean raros, poner raros entre comillas, ¿no? Pueden crecer como crecí yo y cualquier otro en el vecindario. De este asunto, todo este asunto de la creatividad está bien para los pequeños Mozart, pero mi pequeño va a trabajar en la fábrica y no necesita confundirse metiéndose tonterías en la cabeza. Puede aminorar esos impulsos y aprender a hacer una vida como el resto del mundo. Esa actitud hace que para ti sea fácil evitar que los niños sean diferentes y únicos en lo que hacen. Si pueden amoldarse y hacer lo que hace todo el mundo, serán mucho mejores. Esa es la lógica de lo que está bien para mí y para todos está bueno para ellos. Deben ser como la mayoría. 5. Tal vez te hayas convencido a ti mismo de que criar hijos para que sean creativos equivale a ser demasiado permisivo y que con el tiempo tendrán problemas si no se disciplinan para ajustarse al mundo. Este tipo de lógica tal vez te sirva para evitar que tus hijos lleguen a ser demasiado creativos, pero contradice el hecho de que cualquiera que vaya a hacer alguna diferencia en el mundo o vaya a hacer alguna contribución que lo mejore, no piensa ni actúa como todos. Pero podrás decir, yo no quiero que mi hijo cambie el mundo, solo quiero que aprenda a ir pasando y no se convierta en un loco como esos llamados creativos. Este razonamiento te dará el pretexto que necesitas para desanimar la creatividad. 6. A lo mejor quieres que tus hijos sigan dependiendo de ti.
Eso hace que te sientas deseado y que te sientas necesario y es un poderoso motivador para evitar que hagan las cosas según su propia manera. Cuanto más necesiten que pienses por ellos, que les des permiso, que hagas cosas por ellos, más importante te sientes y más te sientes como si estuvieras haciendo un buen trabajo como padre. Es muy importante que creas que si los dejas ejercitar demasiado su creatividad natural, será más probable que se metan en líos. Este tipo de razonamientos te da ímpetu para mantener la dependencia de ti tanto como sea posible. 7. Tal vez estés convencido de que los niños creativos son incapaces de ganarse la vida, que eso es consentirlos y malcriarlos y que si los educas con métodos creativos acabarán en un asilo. Ya he visto este tipo de artistas. Todos son hippies que acaban viviendo de la beneficencia. Yo quiero que mis hijos aprendan a ganarse la vida y todavía son demasiado pequeños para ser capaces de descubrir eso por sí mismos. Yo les enseñaré desde el principio a ser prácticos y hábiles en una cosa y así siempre podrán conseguir trabajo. ¿Por dónde voy? 8. Para ti es mucho menos arriesgado si consigues que tus hijos no sean demasiado creativos. O sea, no te saca de tu confort. Si sabes lo que están haciendo, si los vigilas de cerca, si los espías detenidamente, conseguirás evitar que se metan en líos. Serás capaz de eliminar las preocupaciones al saber dónde y qué están haciendo. Estás a salvo, así que tú puedes relajarte. Cuanto más educados estén en el conformismo y la obediencia, más fácil será tu trabajo como padre y tú quieres hacer todo lo posible para que este trabajo tremendo siga siendo tan simple como sea posible. Estos son algunos de los dividendos que a lo mejor codicias para mantener bajos los niveles de creatividad de tus hijos. Sin embargo, si es que te gustaría que tus hijos tuvieran grandes dosis de creatividad, si crees que cuanto más lleguen a ser lo que son capaces a llegar a ser, más probable será que disfruten de una vida de felicidad y realizaciones. Ahora, lee entonces algunas estrategias y técnicas específicas que quizá quieras incluir en las relaciones con tus hijos, cualquiera que sea la edad que tengan hoy. Dice, algunas estrategias para criar a tus hijos suministrándoles una dosis regular de creatividad. Mientras lees estas estrategias que te ofrezco, ten presente que no estoy hablando de una supervisión demasiado permisiva en la que simplemente dejes que los chicos lleven a cabo cualquier cosa que se les ocurra. Eso es importante. No caer en permisividad confundiéndola con creatividad. O sea, no caer en la permisividad confundiendo que que ser permisivo es permitirles e inculcarles ser creativos. No tiene nada que ver. El niño creativo no es un niño malcriado, ni ignorado tampoco. La creatividad implica, en cambio, enseñar a los niños cierto tipo de autodisciplina, no para que se comporten como para complacerte, sino porque es la manera más eficaz que conduzcan su propia vida. Cuando más ayudas a tus hijos a tener un tipo de vida creativa, más estarás equipándolos para que sean capaces de manejar cualquier cosa que se encuentren. La creatividad no significa irresponsabilidad, significa aplicar los propios pensamientos e ideas de uno a cualquier problema o actividad en la vida sin preocuparse por lo que piense la gente. Casi toda la gente cree que si hacen un montón de dinero serás una persona de éxito. Esta es una lógica errónea. En la vida real es exactamente al revés. La gente de éxito es la que hace dinero y sabe cómo ganarse la vida en cualquier momento, sin que importen las condiciones económicas ni de una otra clase. La gente de éxito aporta su actitud productiva y su peculiar manera de ser a cualquier proyecto de la vida y si les quitas todo el dinero y los envías a una nueva ciudad o incluso a otro país, volverás a encontrarlos con un balance positivo. La gente de éxito es, sin excepción, gente creativa.
Cuanto más aprende un niño a ocuparse de sí mismo, a confiar en sí mismo, más aportará su ser único al trabajo de su vida. No te confundas al leer sobre la creatividad. No creas ni por un momento que una persona tiene que salir a hacer un montón de dinero para tener éxito. Es al revés. Busca el éxito interiormente como persona y el resto irá surgiendo sin que importe cuáles sean tus empresas. Prueba algunas sugerencias si quieres ver cómo florece la creatividad en tus hijos. Y aquí vamos a empezar a leer algunas sugerencias que creo que las voy a leer una por una para que podamos integrarlas. Son bastantes. Bueno, son como unas 10 páginas de sugerencias. Las sugerencias que nos va a dar son como lo que queda del capítulo. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 como consejos, ¿no? Yo voy a leerlos uno por uno porque yo creo que esto hay que asimilarlo bien y tener la oportunidad de ponerlos en práctica uno por día. Entonces el primero dice, empeñate todos los días en fomentar la paciencia en tus hijos para que puedan aprender desde su propia perspectiva en vez de depender de que tú, como padre de ellos, pienses y actúes en su lugar. En esencia, la creatividad es que un niño piense según su estilo propio y único. Sugiero que cuentes en silencio hasta 10 antes de interferir en lo que estés haciendo, en lo que ellos estén haciendo. Permítete un momento para darte cuenta de la necesidad de tus hijos de solucionar las cosas a su manera. Cuando ves a un niño de 2 años armando un rompecabezas por el lado de atrás, cuenta en silencio hasta 10 cuenta en silencio hasta 10 antes de corregirlo y fíjate en cuál es la solución personal del niño. Si le lleva un rato más, al menos tendrá la oportunidad de hacerlo él mismo. Cuando tu hija de 4 años pruebe a montarse en la bici desde atrás, en vez de por el costado, no la corrijas. A lo mejor inventa su propio método único para montarse en la bici, que a ella le va muy bien. Cuando un niño de 10 años envuelve regalos para la fiesta y los lazos están torcidos y los paquetes no están muy pulcros, no lo interrumpas. Cuenta en silencio hasta 10 y déjalo tener un momento su creatividad y elógiale sus esfuerzos. Cuando un joven de 14 años está escribiendo una redacción para la clase de literatura, no le corrijas las palabras que ha elegido. Anímalo a que escriba según su propio estilo. Cuando un muchacho de 17 años cante desafinado, no le interrumpas. Y recuerda que es mejor cantar que tener que guardar silencio por miedo a desafinar. ¡Ay, qué bonito! Deja de ofrecerte a pensar y hacer cosas que tus hijos no, espérate. Deja de ofrecerte a pensar y a hacer las cosas por tus hijos. Interven solo si están tan frustrados que quedan atascados y te piden ayuda. Cuando te pidan ayuda, respóndeles preguntándoles, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Tú qué harías? Déjales saber que valoras sus opiniones y soluciones y que pueden hacer las cosas a su manera aunque tú no las hicieras de esa misma forma. Esto parece como si lo hubiéramos repetido en varios, veces anteriores a lo largo del libro, pero es como tan importante permitir que hagan las cosas a su manera. Nosotros los adultos, por ser adultos, creemos que tenemos la respuesta a todo y creemos saber cuál es la manera correcta de hacer las cosas y creemos que la forma de nosotros correcta es la verdad absoluta, o sea, es la única. Entonces interferimos mucho, mucho, mucho en la manera en la que los niños hacen sus propias cosas. Y aquí nos están hablando de cosas tan simples como envolver regalos, tratar de amarrarse los zapatos, tratar de subirse a una bicicleta de la manera que se le ocurra, ¿no?
Estamos hablando de cositas del día a día, en las que todo el tiempo, si te pones a pensar, nos estamos metiendo en la manera única en la que ellos hacen las cosas. Esto es un ejercicio práctico buenísimo, de contar hasta 10, de no hacer todo por ellos, ¿no? Y de permitirnos observar, esperar y validar la manera única que tienen de hacer las cosas. Chévere, espero que lo puedan poner en práctica. Vamos a leer el número 2, que dice: deja que los niños sean únicos sin que se vuelvan inconformistas con el inconformismo en sí. O sea, deja que los niños sean únicos sin que se vuelvan inconformistas por el inconformismo en sí. Cualquiera que trate deliberadamente de ser diferente de todos los demás sigue estando controlado por lo que todo el mundo hace. La persona sin límites realmente creativa funciona de las maneras que son más efectivas para ella misma, sin importarle lo que puedan pensar ni hacer los demás. Aquí lo que vamos a ver son algunos ejemplos contrastados que te darán ideas específicas para animar la creatividad y para fomentar el conformismo. No sé a qué se refiere. Fomentar el conformismo. Ok. O sea, como, sí, ejemplos contrastados, como de cosas que decimos seguramente, ¿no? Cuando fomentamos el conformismo decimos: ¿por qué no puedes ser como todos los demás y entregar tus deberes dentro del plazo? La frase contraria que estimula la creatividad sería: en realidad, estás perjudicándote con esa costumbre tuya de demorarte con tus trabajos escolares. Y tú eres el único que sufre las consecuencias. Bueno, muy sensato en realidad también. Bueno, entonces después cuando decimos: tu hermana nunca me organiza un escándalo, ¿por qué tú no puedes ser igual? Ay, no. Uno dice eso mucho. Y la respuesta contraria que estimularía la creatividad sería: a ti sin duda te gusta discutir. Me pregunto qué es lo que ganas provocando siempre discusiones. ¿Puedes concebir alguna manera en la que podamos llevarnos bien sin pelearnos? O sea, no hacer comparaciones. Si miras a tu alrededor, verías que formas parte de la minoría. Y la frase contraria para estimular la creatividad sería: entiendo que no quieres ser como todo el mundo, que quieras hacer todo a tu manera, pero ¿esa manera funciona a tu favor o en tu contra? Después dice: nadie más que tú se queja. O sea, como si tú eres el único que te estás quejando de X o Y situación. Y la respuesta para fomentar la creatividad sería: ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Dice: siempre lo hemos hecho así en esta familia. Y la respuesta para fomentar la creatividad sería: a lo mejor tú tienes una manera mejor de hacer esto. Cuéntame tu idea y tal vez la probemos. Qué bonito es. Luego dice: no puedes hacer las cosas como todo el mundo. Y la manera creativa, o sea, la manera para fomentar la creatividad sería: siempre me ha gustado la manera en que haces valer tu propio punto de vista. Esto como que le devuelve la responsabilidad y estamos poniendo como el asunto base sobre la persona y no comparándolo con lo que pasa afuera, ¿no? Dice: elimina los comentarios que induzcan a los niños a comportarse de la manera en que se comporta todo el mundo. Hay maneras de hacer que los niños se fijen en su comportamiento, examinen lo que están trabajando a favor o en contra de ellos, en vez de pedirles que simplemente se amolden a lo que esté haciendo toda la gente. Recuerda, si actúan como todos los demás, ¿qué tienen en realidad para ofrecer? Wow. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Esto me parece súper interesante. Como esas frases contrastadas, está muy chévere para hacer una revisión de de cómo lo estamos diciendo. Yo sí, muchas de estas ya me he escuchado a mí misma decirlas. Eh,
desde la inconsciencia como desde el repetir, ¿no? Pero realmente no sirve para nada cuando uno dice eso. Porque no puedes ser como los demás, tu hermana nunca hace escándalo y tú sí, si miras alrededor todos los demás no se están quejando, siempre lo hemos hecho así, no va a cambiar, puedes hacer las cosas como todo el mundo, bueno, en fin, esas son como cosas que no les permiten encontrar a ellos cómo hacer las cosas a su manera, a su propia manera y además de todo, de no entender que su manera también es válida. Yo pienso que de esto lo más importante es eso, como que el niño sienta que por más que lo esté haciendo diferente y que lo esté haciendo como él quiera hacerlo y esté actuando como él quiere actuar desde su ser genuino, ¿verdad? Sepa que es igualmente valorado, que no solo se valora lo que hace la mayoría de personas, sino que por, por muy diferente que sea, igual no pierde su valor, ¿sí? Porque ahí le estamos trabajando también autoestima. Interesante, me gusta mucho. Bueno, estamos en el número 3, que dice, toma una postura sensata ante la persistencia cuando sean pequeños y te hagan siempre las mismas preguntas. O que te hagan siempre preguntas. Toma todo el tiempo que puedas para darles respuestas que les demuestres que estás interesado en sus preguntas. Recuerda, la pregunta ¿por qué? No requiere una respuesta detallada. Por lo general, solo buscan que los atiendas y saber que les importas lo bastante para responder. Ten presente la vieja historia del niñito que le preguntaba a su madre de dónde venía él. La mujer empezó por una detallada descripción del acto sexual y los órganos de reproducción y su embarazo, preocupada por si le estaba dando al niño la respuesta adecuada. La respuesta del niñito fue sorprendente. Todo eso del sexo ya lo sé, mami. Es que Billy me dijo que venía de Cleveland y yo quería saber de dónde venía yo. No necesitan tanto, no necesitan tanto explicaciones detalladas como saber qué preguntar es algo sensacional para hacer y que nunca se ha de desanimar. Después del cuarto o quinto por qué, yo siempre les he replicado con una pregunta. ¿Qué piensas tú? Apuesto a que ya sabes esa respuesta. Una interacción sana lleva a los niños a que sean curiosos. Sin embargo, cuando los ignoras, cuando te encoges de hombros, aprenden muy pronto a dejar de hacerte preguntas. Cuando dejan de hacerte preguntas, el proceso creativo se apaga. Sin una mente curiosa, no tratarás con un niño creativo durante mucho tiempo. Hasta ahí. Hasta ahí lo de las preguntas. Esta es como una parte muy específica de una etapa muy específica de los niños, cuando hacen preguntas. Yo me acuerdo haber aprendido muy tempranito la lección de no contestar a la ligera, porque a veces la pregunta que te están haciendo, a lo mejor, como le pasó a esta mamá, a lo mejor no tiene la misma intención con la que un adulto la podría ver. Entonces, curioso poder detenernos y observar y devolver otra pregunta también. Es una buena herramienta. Y en esta etapa de los niños también es importante como que, primero, la curiosidad genuina del niño en saber y saber y saber. Otra parte chévere que yo aprendí muy temprano fue que no pasa nada si yo le digo en algún momento no lo sé. O ven y vamos a investigar juntos. O ven y le preguntamos al experto en el tema. Yo tengo un amigo que sabe mucho, por ejemplo, cuando me preguntaban sobre las estrellas, sobre cosas del cielo. Yo tenía un amigo que tenía pues tengo un amigo que tiene una fundación que se llama Apolo y trabaja todo lo de la astronomía y hace observaciones al cielo, a las estrellas y todo. Y lo llamábamos con miles de preguntas y era muy interesante ponerlo en altavoz y que él nos contara un poco sobre el cielo,
¿no? Investigar, leer, ir a las viejas enciclopedias que tiene mi mamá en la casa, porque, claro, era muy fácil googlearlo y sigue siendo fácil googlearlo, pero también a veces íbamos a los libros. Y yo pienso que cuando respondemos o cuando nos interesamos en responder o cuando nos interesamos en investigar, también tiene que ser genuina de nuestra parte. Es decir, no porque sepa que es importante para el niño, me voy a obligar a si no tengo el deseo de hacerlo. Entonces, porque el niño lo nota cuando no estamos con ganas de responder, es mucho más honesto y mucho más sincero decir, hey, podemos trabajar esto más tarde, o mira, voy a salir un rato, etcétera. Quiero decir que tener también la actitud genuina de responder y de compartir ese momento es igual de importante como compartirlo, no como obligarse a hacerlo porque sabemos que es lo correcto o que es lo beneficioso, etcétera. Uno, dos, tres, cuatro. Es el cuatro. Recuerda que la creatividad y el correr riesgos van juntos. Como ya he dicho antes en este libro, una cantidad razonable de riesgo es siempre adecuada. Y obviamente has de hacer todo lo posible por asegurarte de que un niño no se ponga él mismo ni ponga a nadie en peligro. Sin embargo, y hago hincapié en este sin embargo, los niños no deben crecer siempre en el lado seguro de todo lo que hagan. Correr riesgos razonables es uno de los ingredientes de la creatividad. La persona que nunca sea capaz ni esté dispuesta a correr riesgos no tendrá una manera creativa de ver la vida. Estar a salvo significa hacer todo lo que hacen todos. Afrontar riesgos significa plantar cara a la autoridad establecida siempre que parezca apropiado hacerlo. Correr riesgos significa probar algo nuevo, ser innovador, experimentar, ir en contra de la tradición establecida y vagar de vez en cuando por lo desconocido. Un joven puede aprender a hacer sus deberes como lo hace todo el mundo, o se le puede animar a que hable con la maestra para probar un nuevo método para hacer un estudio sobre ciencias. Un adolescente puede conformarse con seguir todas las reglas aunque no tenga sentido, o puede hacer el intento de cambiarlas. Cuando yo estaba en la Marina, destinado en Guam, me dijeron que uno nunca debe cuestionar las normas militares. Sin embargo, yo no encontraba razón para que a los ciudadanos de Guam que trabajaban para el gobierno de los Estados Unidos se les discrimine a causa de su nacionalidad. A los funcionarios civiles norteamericanos se les permitía comprar en los economatos militares, mientras que a los morenos nativos de Guam, que también eran ciudadanos norteamericanos, no se les permitían los mismos privilegios a la hora de comprar. Yo escribí una carta y di a conocer mi opinión sobre el tema. Por último, después de algunas amenazas de reprimiendas y consejos de guerra, se cambió la normativa para eliminar esta discriminación evidente. Si mi madre no me hubiera animado a que hiciera valer mi opinión y hablase de lo que yo percibía como una injusticia, esa normativa habría seguido vigente. Un niño ha de aprender desde temprano que sufrirá algunas contrariedades y dificultades por mantener su propio punto de vista y luchar por él, y que siempre habrá riesgos que correr. A los niños se les debe inducir y elogiar ese tipo de comportamientos en vez de decirles que se apoyen en la seguridad inactiva de la mayoría. Los niños mostrarán signos de querer probar cosas nuevas, de pensar a su manera, de desafiar reglas estúpidas o de pensar en nuevas maneras de hacer las cosas. Ya tengan 2, 12 o 20 años o cualquier edad intermedia, procura animarlos y elogiarlos para que corran riesgos y ayudarlos a ver las consecuencias de su comportamiento. Pero cueste lo que cueste, si quieres que tu hijo sea creativo, no trates de que sea una oveja más en el rebaño, bailando en un tono que ha sido orquestado por otra persona. Bailando en un tono que ha sido orquestado por otra persona. 5. Tómate todos los días unos minutos para estar con tus hijos y escucharles. Si tienes más de un hijo, organízate para pasar unos minutos especiales con cada uno. Si son muy pequeños, muéstrales un libro ilustrado durante unos minutos todos los días y habla con ellos sobre lo que ves en las páginas. A los niños creativos, sin excepción,
Les gustan mucho los libros y mostrarles libros contribuirá a que cultiven desde temprano su creatividad. Con los más pequeños, sal a caminar solo con ellos, tomándolos de la mano y conversando. A la hora de irse a la cama, siéntate un momento a su lado y habla con ellos del día que han tenido y del que les espera mañana. Háblales de sus intereses, sus sentimientos, sus temores, sus ansiedades, sus amores. Es solo un momento al día. Ya sé que estás muy ocupado y que todo el mundo lo está, pero unos momentos cada día es un magnífico compromiso para tener con tus hijos. Con los preadolescentes y los niños de edad escolar, toma tu momento para pasarlo solo con ellos y entérate de cómo es su vida. Y aquí algunas preguntas que puedes usar para empezar, sin entorpecer, sin entrometerte, y que te ayudarán a transmitirles que te ocupas de ellos y que son importantes, que tú consideras que sus ideas creativas especiales, únicas, son valiosas e interesantes. ¿Qué haces todo el día en la escuela? ¿Qué tal te resulta cambiar de clase en la mitad del día? ¿Cómo es el autobús de la escuela? ¿Quiénes son tus compañeros favoritos en la escuela? ¿Por qué te gustan tanto? ¿Estabas asustado cuando la maestra te preguntó la lección? ¿Cómo se te da aprender a dividir números tan largos? ¿Te cuesta mucho? ¿Crees que vas bien en la escuela? ¿Te gustó jugar con Mario hoy? ¿Cómo llegó a gustarte más tu muñeca que las otras? ¿Te columpiarás mañana como te has columpiado hoy? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pareces inquieto hoy. ¿Está todo bien? ¿Estás preocupado porque la abuelita está en el hospital? La idea es que te conviertas en un aprendiz de la vida de tus hijos. Déjales compartir su vida única contigo. Déjales que se abran en cuanto a lo que tengan que decir y muéstrales que estás interesado en la única cosa en la que son expertos consumados, es decir, en sí mismos. Nada de expiarlos ni de exigirles, sino simplemente estar con ellos, abrazarlos y besarlos y dejarles hablar de sus cosas y de su vida importante. Esta técnica de ser un aprendiz te aparta de la figura autoritaria que da consejos de experto y deja que el experto sea el niño. Les muestra que son importantes para ti, no como personas a las que hay que mandar, alimentar y de quienes hay que ocuparse, sino como seres humanos únicos. Cuanto más sientan en su interior que son únicos y especiales, más probable será que apliquen ese ser único en el que confían a todas las tareas de su vida. Bueno, es difícil salirse, ¿no? Es como salirse del personaje. Les voy a compartir un video que hice a propósito de esto, que es como salte del personaje, ¿no? De ser mamá o de ser papá, porque ese personaje tiene cargas. Cuando decimos yo soy mamá de este niño, o este es mi hijo, dándole como una etiqueta a priori de propiedad. Este es mi hijo, yo soy su padre, su madre. Inmediatamente eso nos pone en una postura de soy el responsable, soy el cuidador, soy el encargado de educarle, de enseñarle, de guiarle, de que viva, ¿no? De que viva la vida y que soy el responsable por esta pequeña vida, ¿no? Cuando te sales de ese personaje con esa cantidad de cargas, ya comienzas a disfrutarte de sentarte simplemente a conocer a un ser que está junto a ti, ¿no? Libérate de toda esta sensación o tal vez carga de responsabilidad, ¿verdad? Por un momento. Y simplemente siente que es una persona que está a tu lado caminando la vida. Y aquí él lo llama como que, me gusta mucho cuando dice, no los espíes, no les exijas nada, no les controles, sino simplemente estar con ellos, abrazarlos, besarlos y escucharlos. Que te cuenten las cosas importantes de la vida y también tú contar tal vez cosas importantes de tu vida. Eh, y cuando dices ser un aprendiz de la vida de tu hijo, me parece súper bonito, ¿no? Desde la auténtica curiosidad que te puede generar la vida de esa persona, sin necesidad de recaer en dar consejos,
sentirte como tan a cargo, ¿no? O sea, como que sentirte que tú eres el que tiene la responsabilidad de su supervivencia todo el tiempo, sino, ey, por un momentico salta el personaje de mamá y papá. Y bueno, les voy a compartir un videito. Espero que les guste. Bueno, buen día. Chao, chao.